Tenemos a Paco Rosell, director del Mundo, al habla. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He adelantado antes una información que lleváis a esta hora en la portada del Mundo, en la portada online, en Internet. La Guardia Civil sospecha que el Gobierno oculta datos de la manifestación del 8M. El informe que provocó el cese del coronel Pérez de los Cobos revela que la delegación del Gobierno en Madrid, cuyo delegado, como sabemos, está ahora mismo imputado y tendrá que declarar ante la juez el próximo 5 de junio, se resistió a entregar información. Esto agrava aún más, lógicamente, la situación que, desde el punto de vista personal, tiene ahora mismo planteada el delegado del Gobierno y compromete aún más el papelón del ministro Grande Marlaska, ¿no?, destituyendo a Pérez de los Cobos. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por decir un poco la situación del delegado del Gobierno, hay que aclarar que hace una semana, unos días, publicó el diario El Mundo una cosa importante, que le llamó a declarar la juez instructora del caso, y él negó que hubiera tenido ningún tipo de información sobre la situación sanitaria que hubiera, hubiera aconsejado la suspensión del 8M, que no es tanto la manifestación del 8M, que ya tiene su sentido, pero sino todos los acontecimientos alrededor. Es decir, buscando la celebración del 8M, pues no se tomó ninguna medida previa en los días anteriores ni el mismo día 8M, y hemos sabido las consecuencias de todo ello. Entonces, posteriormente, la Comunidad de Madrid aportó los informes por escrito, y entonces la situación del delegado del Gobierno era una situación bastante complicada, entre otras cosas porque había mentido a la juez. De ahí la imputación. El asunto de la Guardia Civil es posterior, no se puede relacionar una cosa u otra, ¿no? Pero independientemente de cómo avance la investigación del 8M y todo lo que acontece de la gestión del coronavirus, yo creo que estamos ante un hecho de enorme gravedad. Creo que alguno de vosotros lo habéis subrayado, que es la importancia de este asunto. Aquí tenemos que un ministro ha ordenado a un representante, a un agente judicial, a un policía judicial, en este caso, la comisión de un delito. Es decir, el quebrantamiento de un secreto. Es decir, en este caso, la Guardia Civil es policía judicial, está a las órdenes del juez. Y eso lo sabe perfectamente el señor ministro, el señor Marlaska, entre otras cosas porque a él se lo hicieron. En el caso Faisán, fue justo lo que le ocurrió a él. De hecho, había una investigación y tuvo unas consecuencias para dos policías que participaron en esa investigación, que ocultaron la información al propio ministro y se la pasaron al Ministerio del Interior, contraviniendo su función de policía judicial. Por eso, cuando el ministro dice que no sabe conjugar el verbo injerencia, bueno, entre otras cosas, injerencia es un sustantivo, con lo cual difícilmente se puede conjugar. Pero, yendo un poco a la sustancia, es evidente que es una situación de una enorme gravedad que pone de manifiesto la política de este gobierno de ocupación y de anulación del Poder Judicial, la invasión consiguiente en este proceso. Y luego hay otra serie de consecuencias que debemos también tener en cuenta, Antonio. Es decir, a partir de ahora, ¿qué Guardia Civil, al que un superior, ya sea la directora general de la Guardia Civil, ya sea el secretario de Estado o sea el mismísimo ministro, ya no va a necesitar que le pida los informes, directamente se los va a pasar, los informes judiciales? Es decir, estamos ante un quebranto gravísimo del Estado de Derecho en este país, que además salpica a un cuerpo de prestigio como es la Guardia Civil. Es decir, la situación es de una enorme gravedad que evidentemente en cualquier país democrático el ministro, en lugar de comparecer hoy en rueda de prensa, lo hubiera hecho, pero no para anunciar esta maniobra de distracción que ha anunciado, sino para presentar su dimisión. No se puede tolerar que las fuerzas de orden público estén en manos de un ministro que contraviene la legalidad de esta manera. Es una situación muy difícil, que además va un poco en la línea de abuso de este gobierno, que nos estamos acostumbrando. Es decir, ha ocupado el CIS, ha ocupado Televisión Española, ha ocupado la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado, ahora la Guardia Civil, el CNI no sabemos lo que estará pasando ahí, y así sucesivamente. Es decir, es que este proceso es de una enorme gravedad, que yo no sé si los ciudadanos en general son conscientes de esta situación. Y luego podemos entrar pues en lo que queráis sobre un poco el proceso judicial y esta filtración que esta mañana se ha producido a determinados medios tratando de sabotear el caso y poniendo en cuestión la validez de ese informe. El informe de la Guardia Civil es un informe más que tiene que, lógicamente, aportarse al juez, y, lógicamente, en ese proceso la juez, en este caso, le dará la validez que crea oportuno. Pero, claro, es que aquí lo grave es eso, es que un ministro
ha ordenado a un, digamos, representante, en este caso al coronel Pérez de los Cobos, como policía judicial, la comisión de un delito, y eso es muy grave. Eso es muy grave lo que está ocurriendo, y nos debe advertir un poco de que esta situación hay que ponerle límites si queremos preservar el Estado de Derecho y la democracia en este país. Paco, hay dos aspectos que me gustaría que comentáramos rápidamente. Por un lado, ya tú lo adelantas, lo adviertes, el hecho de que se haya filtrado el informe con el único objetivo de intentar desacreditarlo. O sea, llevaba la consigna de decir, oye, este es el informe, intentar restarle validez, incluso cuestionarlo. Se ha filtrado a varios medios, etcétera, etcétera. Nosotros, cada uno que haga lo que considere oportuno en función de su ética, etcétera, etcétera. Por un lado eso. Por otro, las explicaciones que ha dado el propio ministro Marlaska. Es que no, más que explicaciones, no sé, no se sabe justificar una decisión como esta, tratando de hablar de una regeneración o un relevo generacional, pérdida de confianza. No ha explicado absolutamente nada. Algunos consideran que ha mentido, otros que ha faltado a la verdad. Lo cierto es que no ha dicho nada que convenza a quienes realmente estaba dirigiéndose. Bueno, yendo un poco por partes, Antonio, la primera pregunta que hacías, es evidente que el informe ese lo ha filtrado, hay que decirlo claramente, lo ha filtrado el Ministerio del Interior. Es decir, ese informe, a las 10:30 de la noche, la directora general de la Guardia Civil le pidió al señor Pérez de los Cobos ese informe. Y él se negó porque dice que, lógicamente, su obligación como policía judicial no le puede dar ese informe. ¿Os imagináis que en un proceso cambiemos un poco de escenario de investigación de corrupción de un partido político, ya fuera el Partido Socialista, el PP, cualquier otro, que el ministro del Interior interfiriera esa investigación? Es decir, que la Guardia Civil o la Policía Nacional como Policía Judicial le tuviera que informar de que está investigando a ese partido en concreto. Es que es un disparate absoluto. Por tanto, ese informe pasa al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior lo filtra a determinados medios porque, evidentemente, ¿cuál es el enfoque que se le da? Aquí hay errores de fecha, no sé qué, no sé cuánto. Estamos ante una maniobra de distracción que trata de evitar que pongamos el ojo en lo fundamental, que es que un ministro le ha ordenado la comisión de un delito a un alto cargo de la Guardia Civil, y eso es muy muy grave. Por tanto, hay que subrayar esa circunstancia. Y en cuanto a lo del ministro, hombre, ha sido patético. Primero, porque el ministro no estaba previsto, como sabéis, no sé si lo habéis comentado a lo largo de la tertulia, los periodistas que siguen la rueda de prensa sabían que hoy no estaba prevista la comparecencia del ministro, y no solamente comparece, sino que lo hace para vender aquello que hace un mes decía que no era posible hasta que no se aprobaran los presupuestos, que es la equiparación salarial de la Guardia Civil. Con lo cual, haciendo esa medida que trata de sofocar el fuego, de contentar a la Guardia Civil, se pone en evidencia el propio ministro, porque está tratando de tapar su mala conciencia. Esa mala conciencia que además se ha reflejado en la rueda de prensa, que ha estado absolutamente descompuesto, nervioso, sin contestar a nada, etcétera, etcétera. Es que parecía que tanto el general Ceña como el propio coronel Pérez de los Cobos se habían ido por su propia cuenta, hasta que los periodistas se lo han preguntado. Pero explíquenos esta circunstancia. Bueno, de verdad, es un poco de aurora boreal lo que ha pasado, y la verdad es que es curioso el deterioro en la gestión del Ministerio del Interior con un juez al frente del mismo. Hay que recordar, ahora que estábamos, uno de los temas que se está investigando, los 8M, hay que recordar que el Ministerio del Interior se inventó un informe que filtró a un medio de comunicación para negar la agresión que habían sufrido en esa manifestación representantes de Ciudadanos. No sé si lo recordáis al respecto, que fue un hecho de una enorme gravedad, que el Ministerio del Interior, porque falsificar un informe que ningún policía estaba dispuesto a firmar ni a colocar su firma en ese informe, se filtró a un medio de comunicación para darle credibilidad o para negar que no fue para tanto, etcétera, etcétera, lo que allí pasó. Y es el propio Grande Marlaska el que dirige ese ministerio, el mismo que claro, fue en esa circunstancia. Pero sobre todo yo lo que veo me preocupa
Me preocupa porque ahora mismo vamos a tener un problema de credibilidad. Es decir, desgraciadamente este gobierno, que ahora se van a cumplir 2 años desde la célebre moción de censura contra Rajoy, allí donde ha puesto la mano ha deteriorado el prestigio de todas las instituciones. Y España y el Estado de Derecho no se puede permitir que un cuerpo como la Guardia Civil caiga en el desprestigio y genere la desconfianza de los ciudadanos. No puede ser. No tiene derecho el señor Marlaska a hacer esto por su propia incompetencia. Paco, lo dejamos aquí. Sí. Y luego espero recibir la portada del Mundo y daremos el titular. Si quiere adelantarlo, así antes de las 12. Bueno, va a ir un poco por esa línea que habéis apuntado, que hemos adelantado en el avance que acabáis de leer. Va a ir por ahí. Muy bien. Gracias, Paco Rosell, director del Mundo.